Pablo, Sandra, muy buenos días. Los saludo también con mucho afecto y con mucho respeto a todo su auditorio. Mire, en lo personal sí creo que hay un problema de legitimidad en el origen de esta designación porque finalmente provienen de un procedimiento que fue lamentablemente muy opaco. Hay muchas decisiones que tomó el comité organizador de este procedimiento que no están claras. Un ejemplo concreto es ¿cómo se justifica el hecho de que aun y cuando sea un académico destacado, que tenga una experiencia en cargos administrativos, por cierto, muy cercanos a la presidenta de la República, o venga de la titularidad de los talleres gráficos, que es un órgano de la Secretaría de Gobernación, ¿cómo es posible que Arturo Chávez haya sacado un puntaje casi perfecto de 100 reactivos? Donde había, como mencionaba la persona que formuló toda esta interesante crónica, decía él, pues es que había muchos perfiles con muchos años de experiencia y es cierto, hay perfiles muy destacados que tuvieron carreras dentro del Instituto Nacional Electoral y dentro del Tribunal Electoral, es decir, que combinaban las dos grandes perspectivas del trabajo electoral, la administrativa y la jurisdiccional. Y aún así, el promedio de calificaciones de estas personas se situó más o menos en los 74 puntos. Este señor Chávez sacó, me parece que 98 puntos, es decir, Ujú. tiene una calificación extremadamente alta y luego pues tiene mucha suerte porque fue seleccionado para las entrevistas y luego después apareció en las quintetas. Es decir, hay ahí la presunción, me parece que válida, de que hubo mano negra en la forma en que esta persona fue designada. También me parece que el caso de la consejera Denise, pues tiene el problema de que viene de la titularidad del órgano interno de control. Estas ya no son las consejerías del OPLE, ella fue consejera en algún momento del órgano electoral de Tamaulipas, pero ahora venía de la titularidad del órgano interno de control, que para llegar a esa posición se requiere una designación, en este caso del Congreso local, y se tiene que hacer también por mayoría de los integrantes del Congreso, donde evidentemente Morena es quien tiene la mayoría. Ahora, sí hay esta presunción de que el INE puede haber sido ya colonizado debido a que pues se va a reforzar la postura que tiene ahí Guadalupe Tadei con una mayoría que ya venía avalando decisiones muy controversiales como fue la sobrerepresentación en su momento o como más recientemente ocurrió con la declaración de validez de las elecciones judiciales. Entonces salieron tres consejerías que habían mantenido una posición crítica, una posición, en mi opinión, imparcial frente a las decisiones más de relevantes que tomó el Instituto Nacional Electoral, pero ahora pues esta postura de Guadalupe Tadei, que tenía una mayoría mínima, pues será reforzada. Yo creo que sí hay, como bien señala la nota de 8 columnas del diario Reforma, me parece que sí hay un problema donde esta institución pues va a ser controlada por los partidos del oficialismo y creo que lamentablemente para los mexicanos estamos perdiendo una institución que se había convertido en un patrimonio democrático del país. No se trata de que las consejerías hagan lo que dicen o lo que quieren que hagan los partidos, sino de que resuelvan los asuntos que son de su competencia en apego a la ley, en apego al principio de certeza y en apego al principio de imparcialidad, porque a nadie le conviene, Pablo, pues que tengamos una autoridad electoral que esté sesgada en su comportamiento y que tenga proclividad a apoyar decisiones que solamente favorezcan en este caso al oficialismo. Eso me parece que no es el propósito del Instituto Nacional Electoral, menos en un entorno en el cual se van a disputar elecciones en el 2027 y donde Morena pues tendrá que someter al escrutinio público gubernaturas muy polémicas como el caso de Sinaloa, donde pues no se logró resolver el problema de esta disputa entre los cárteles, el tema de Michoacán, que también tiene muchos puntos y aristas que no favorecen, por supuesto, el desempeño ni hablan bien del desempeño de Ramírez Bedoya, y el caso de Campeche, donde la gobernadora pues se ha encargado Claro. de dinamitar toda la confianza en ese gobierno. Marco, muy buenos días. Lo saluda Sandra Moreno. Y bueno, para preguntarle, estamos viendo que están denunciando y están analizando precisamente un problema de legitimidad. ¿Cuáles serían los riesgos de que no haya un balance dentro de la autoridad electoral? Porque estamos a un año de elecciones bastante importantes aquí en nuestro país. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos de que no haya esta balanza dentro del INE, Marco?
Bueno, pues que la autoridad electoral simplemente se convierta en un órgano técnico que abdique de su capacidad de arbitraje de las elecciones y solamente se dedique a instalar casillas y en temas muy difíciles como es el caso ahora mismo ya de las precampañas adelantadas. Estamos viendo cómo Morena ya está no solamente anunciando, sino poniendo en marcha los procesos de selección de los llamados coordinadores de los comités de la Cuarta Transformación, cuando en realidad sabemos que van a ser los candidatos a las 17 gubernaturas. Lo mismo está haciendo el PAN y lo mismo está haciendo el PRI, lo mismo va a hacer el MC. Es decir, las precampañas se adelantaron ya completamente fuera del proceso electoral y la autoridad electoral pues simplemente no va a hacer nada, ni el INE ni el Tribunal Electoral. Entonces, lo que yo veo ahí es que hay mucha debilidad institucional de parte del INE ahora con estas nuevas consejerías que, insisto, pues simplemente seguirán la política del dejar hacer y el dejar pasar y no van a poner orden en el desahogo de un proceso electoral que se va a volver otra vez inequitativo. Y luego el tema más reciente que fue el asunto de la elección judicial, donde la premura sí de la reforma constitucional, de la reforma legal, pero también de muchas decisiones que se tomaron. Habría que ver, por ejemplo, cómo se definió la geografía de las elecciones judiciales y cómo algunas posiciones de personas juzgadoras que tienen atribuciones nacionales solo se eligieron en el distrito de Iztapalapa. Es verdaderamente increíble que eso haya pasado y creo que ese tipo de cosas se van a replicar. La falta de información sobre las candidaturas judiciales, el tema de las problemáticas que se vivieron porque no se hicieron los escrutinios y cómputos ahí, porque los cómputos en los distritos pues duraron 4 días más de lo que se esperaba. Entonces, todo ese tipo de problemáticas técnico-políticas que tienen las elecciones me parece que van a estar caracterizadas con una serie de decisiones que solamente van a favorecer al oficialismo, como fue el caso de la validación lamentable del tema de los acordeones, como lo vimos en esas elecciones judiciales, y que ahora, lamentablemente, Sandra, Claro. podrían replicarse hacia el resto de las elecciones. Y a las sanciones, vamos a sumarle también este tema a las sanciones, Marco, que se van a hacer de la vista gorda, por supuesto, a ser mucho más permisivos cuando el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral, pues realmente era el árbitro electoral, que ya no se juega en una cancha pareja. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Pero me gustaría señalar un punto que es importantísimo y vuelvo a la elección de estos 3 nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Solamente uno de ellos tiene conocimiento real en materia electoral. Me atrevo a decirlo, uno de ellos nada más, que es Blanca Yazara Cruz, que fue presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla. Ella pues sí tiene las credenciales para poder llegar al Instituto Nacional Electoral. Hablando, por ejemplo, del tema de Arturo Miguel Chávez, es incluso militante de Morena, Marco. Sí. Sí, este es un tema muy escandaloso, Pablo. Perdón que use ese calificativo, pero me parece que es muy escandaloso que lleves a un militante de un partido político a la mesa del Consejo General, que es el árbitro de la contienda. Uh -huh. Entonces, ya me imagino cómo va a revisar asuntos que tengan que ver, por ejemplo, con la incidencia que las mañaneras tienen en el desahogo del proceso electoral. Cuando vengan quejas que digan que la presidenta está realizando expresiones que pudieran favorecer candidaturas de Morena y obviamente del Partido del Trabajo y del Partido Verde, que son los partidos de esta coalición gobernante. No me imagino qué va a hacer Arturo Chávez, por ejemplo, si va a votar o no sanciones como las que se quisieron establecer a personas juzgadoras, por ejemplo, a las ministras y ministros de la Corte que fueron electos y que el INE pues intentó de alguna manera limpiar un poco la elección y decir, bueno, por lo menos una multa porque estuvieron, lo recordarás, estuvieron en los acordeones. ¿Qué hicieron? ¿Qué van a hacer estos nuevos consejeros? Creo que también hay que ser, reconocer que en el caso de Denise también tiene alguna experiencia, menor si se quiere, pero fue consejera 3 años en el órgano electoral de Puebla. De ahí después ya fue designada como titular del órgano interno de control, ahí sí en una designación de parte del Congreso del Estado que tiene mayoría morenista, pero yo lamento mucho lo que está ocurriendo porque lo único que veo es un fortalecimiento de las posturas
que tiene la presidenta del INE y que me parece podríamos revisar una serie de comportamientos que ha tenido, de decisiones que ha tenido, que pues hablan de una situación de Claro. cierta complicidad y de cierta aceptabilidad en favor de Morena. Esa parte me parece a mí muy preocupante. Entonces sí se erosiona la independencia del Instituto Nacional Electoral desde tu perspectiva, Marco Antonio. No tengo duda de eso, Pablo, lo sostengo. Ojalá que la historia me corrija y Ujú. que pudiéramos ver un ejemplo como lo que vimos con Margarita Ríos Farjat en la corte, o como González Alcántara, que también tuvo una actuación muy destacada en la corte, pese a que venía de las propuestas de López Obrador. Pero la verdad de las cosas es que lo dudo mucho, creo que hay una mayoría muy consolidada, no es esta mayoría mínima que tenía Guadalupe Tadei, ahora me parece que tendrá una mayoría que la va a acompañar con mayor contundencia en decisiones que claramente van a estar favoreciendo al partido de Morena. Creo que sí se ha concretado la colonización del INE, no tuvieron el control por la vía de las reformas electorales, pero lo están haciendo por la vía de estas designaciones. Pues Marco Antonio, preocupante, por supuesto, para la democracia mexicana, todo esto que nos comentas. Y agradecemos muchísimo que nos hayas dado la comunicación y hayamos podido tener esta charla contigo, porque es un análisis muy profundo. Y bueno, y qué mejor que lo haga un ex consejero que perteneció al árbitro electoral mexicano. Gracias, Marco.